Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Ya estamos a fin de semana, pero nosotros ya sabéis que no descansamos, así que vamos con otra estrategia de trading. El día de hoy ya os digo a muchos que os va a encantar el contenido. Vamos a hablar de algo que jamás hemos hablado en el canal, así que vamos a ello. Bueno, antes de nada quiero comentar algo, y es que llevamos ya con la promoción del ecosistema VIP, la promo de $50 por 6 meses. Ya llevamos ya bastante tiempo con ella y es limitada, que lo sepáis. Vamos a mantenerla unos días más. No quiero que nadie se quede fuera, sobre todo aquellas personas que tienen la intención de entrar dentro del ecosistema. Si no sabéis del ecosistema que hablo, os vais a la descripción del vídeo, vais a ver ecosistema VIP, entráis en el formulario y os veis este vídeo que veis aquí, este link, lo veis, ahí está explicado todo al detalle, todo lo que contiene, todos los bots de Telegram que contiene, todos los indicadores de TradingView que contiene, todo explicado al detalle. La suscripción por el momento tiene un precio de $15 o 15 USDT mensuales, y la promoción que estamos ofreciendo ahora, ya como digo, desde hace ya varias semanas, es de $50 6 meses. Como os digo, son promociones limitadas porque la intención es que nadie se quede fuera, así que vamos a intentar mantenerla unos días más. Bien, recordad que operamos en el exchange de BingX. El primer paso, como ya os comenté en el vídeo anterior, el primer paso para ser rentable no es solo tener una buena estrategia ni tener una buena gestión de riesgo, por supuesto que es importante, de lo más importante, pero una de las claves, sobre todo hoy día que hay infinidad de exchanges, porque pegas una patada a una piedra y te salen 20 plataformas, y entonces escoger una buena plataforma para hacer trading es una decisión importante, porque a la larga, si estamos en una plataforma donde las comisiones son pequeñas, al final a largo plazo se convierte en ganancias. Por eso es que operamos en el exchange de BingX. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y también en el primer comentario. Bien, nos vamos a acabar con TradingView y vamos a ver la estrategia de hoy, que la verdad que estoy seguro que os va a gustar. ¿Es válida para cualquier temporalidad? Sí, se puede aplicar a cualquier marco de tiempo. Yo la voy a usar en el marco de tiempo de 5 minutos, pero que sepáis que la podéis usar en el marco de tiempo de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas incluso, como queráis. Vamos directos a indicadores y vamos con el primer indicador. Es este que tenemos aquí, Money Flow Index más Alerts. No lo confundir con el Money Flow a secas. El Money Flow a secas es el indicador, digamos que original, ¿no? Este es una modificación para mejor. Ya os lo digo que para mejor, porque tiene algunos detallitos ahí que la hacen, yo creo que superior a la original. Vamos a darle un clic y después ya pasamos a configurar todo, ¿eh? Vamos primero a ver los indicadores que necesitamos. Siguiente indicador, aquí lo tenemos, Engulfing Candle Indicator, del creador R. Munoz. Le damos un clic. Recordad que si por un casual no encontráis los indicadores, en la descripción de este vídeo tenéis los nombres de nuevo, y si con esas no los encontráis, entonces os vais al grupo de Telegram, que yo, a ver, os recomiendo encarecidamente que estéis dentro del grupo de Telegram. Hay muchas cosas que se hablan dentro del grupo de Telegram que no hablamos en los vídeos. Por otra parte, tenemos días que estamos súper activos, otros días menos, es lógico, pero hay días que el grupo está súper activo y se comparten análisis, se comparten posibles entradas para quien las quiera aprovechar. No son señales, ¿vale? No hablo de señales, sino hablo de posibles entradas, siempre con un análisis detrás para quien se quiera beneficiar o aprovechar esos análisis, incluso debatir, compartir opiniones. En realidad es que para eso es una comunidad, ¿vale? Así que ya os digo, sobre todo aquellas personas que empezáis nuevas, es importante, muy importante que estéis dentro del grupo de Telegram, porque ahí estamos las 24 horas del día. Aquí en YouTube subo un vídeo, puedo tardar un día, 2 días, 3 días en subir un vídeo, pero es que en el grupo de Telegram estamos las 24 horas. Mientras unos duermen, otros están despiertos. Menos yo, que yo estoy despierto las 24 horas del día casi. Bien, ya hemos cargado los dos indicadores y ahora nos vamos a ir a por un tercer indicador, que simplemente es una EMA, pero vais a ver cómo le vamos a sacar mucho partido. Aquí la tenemos, media móvil exponencial, le damos un clic. Genial, ahora sí vamos a empezar a configurar todo esto, ¿eh? Como estamos en 5 minutos, la EMA la vamos a poner con el valor de 660. Es algo que ya he explicado muchas veces, pero hoy lo voy a volver a explicar para aquellas personas que no han visto los vídeos pasados, así que tranquilos. Le vamos a dar el valor de 660
660, le vamos a dar el color blanco, grosor al máximo, perfecto. ¿Por qué le damos el valor de 660 cuando estamos en 5 minutos? Bueno, la idea es conocer o saber la tendencia en un gráfico mayor, por ejemplo el de una hora en este caso, sin tener que salirnos de la gráfica de 5 minutos. Oye, que por lo que sea tenemos aquí 20.000 pantallas y aquí tenemos 5 minutos, 15, 30, no nos hace falta, ¿vale? Porque si tenemos varias pantallas con diferentes temporalidades, yo por ejemplo tengo 2 pantallas ahora mismo, pero en mi caso lo que hago es tener TradingView en una pantalla y BingX en la otra pantalla. La manera de trabajar de cada uno es algo bastante personal. Yo en mi caso prefiero tener toda la información, en este caso en 5 minutos, sin salirme de la gráfica, y para eso vamos a usar la EMA de 660. ¿Por qué? Seguramente habéis oído hablar muchas veces de la EMA de 55, la EMA de 55 periodos, que es la que nos marca la tendencia por norma general en un gráfico de 5 minutos. Vale, pues si tenemos en cuenta esa EMA de 55, lo que vamos a hacer es dividirla entre 5 minutos que dura una vela de estas, una vela en temporalidad de 5 minutos o en M5, y el resultado que nos arroja, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por los 60 minutos que duran las velas en gráfico de una hora o en H1. Así podemos saber la tendencia en una hora sin salirnos del gráfico de 5 minutos, ¿vale? Si no lo habéis pillado bien, volvéis a ver el vídeo donde explico esto las veces que hagan falta y hacéis vuestros propios cálculos, porque esto lo podéis llevar a otras temporalidades. En el momento que tengáis la fórmula, la podéis aplicar, ¿vale? La fórmula ya la tenéis. Bien, para los que ya conocían este método, habéis tenido que aguantar la chapa, pero sobre todo para la gente nueva, yo creo que bueno, pues ojalá os sirva de mucha ayuda, ¿no? Vamos a configurar el Money Flow, vamos a la configuración, trazado del gráfico, nos vamos al color, que ya veis que no se ve, mirad aquí, se ve una línea negra, apenas se ve, así que vamos a ver un color amarillo, opacidad, la dejamos así. Nos bajamos aquí al Uptrend, el cual vamos a mantener este color verde, pero le vamos a dar opacidad al máximo. El Dow Trend lo mantenemos en rojo, pero opacidad al máximo. Poned los colores que queráis, ¿eh? Yo creo que identificamos mejor los colores rojo y verde, pero es algo bastante personal. Bien, ahora toca configurar esto y ahora prestar mucha atención, porque aquí no puede haber ningún error, porque si no la estrategia no os va a funcionar. Ya os lo digo de antemano. Así que aquí nos quedamos con los valores de 80 y 20, pero aquí vamos a poner el valor de 25 y aquí vamos a poner el valor de 75. Genial, fijaros cómo tenemos estos áreas, pero se han estrechado. No necesitamos tener un área así de grueso, porque eso puede llevar a confusión, y tampoco una línea demasiado fina, porque tampoco es un área fiable ni estable, pero esta configuración es la ideal. Bien, le damos un clic. Por otro lado, el indicador de Engulfing Candle no vamos a hacer ninguna modificación. Viene a ser estas señales de venta y de compra que vemos por aquí. Ya sé que parecen muchas, y lo son, pero tiene un significado y un motivo cada una de ellas, y eso que vamos a ver ahora, ¿eh? Bien, podemos empezar por el indicador de Money Flow para explicar un poco lo que es, qué es lo que tenemos aquí. Os explico. El Money Flow Index, en este caso, es el índice de flujo monetario. Es un indicador de análisis técnico que mide el flujo de dinero que entra y sale. Por la onda, mucha gente podría decir, bueno, es muy parecido al RSI. De hecho, si colocamos un RSI, pueden coincidir algunas zonas, no todas, pero algunas sí pueden coincidir. Pero hay una diferencia muy relevante, y es que el Money Flow no solo nos aporta datos de precio, sino también datos de volumen. Ahí está la clave. Ahí está la clave de usar el Money Flow y no tener aquí un RSI, ¿vale? Algo importante a tener en cuenta. Como os digo, este indicador no es el original, ha sido mejorado bajo mi punto de vista. De hecho, tenemos aquí una mejora muy importante, que son estos circulitos que vemos por aquí, círculos rojos en algunas partes y círculos verdes en algunas partes inferiores. ¿Qué nos indican esos puntos? Bueno, pues zonas de sobrecompra o de sobreventa. Sobrecompra y sobreventa, pues como si de un RSI se tratase. Lo que pasa que aquí, como os digo, sería un RSI mejorado, porque no solo nos aporta datos de precio, como os digo, sino también datos de volumen. Bien, vamos al indicador Engulfing Candle, que menudo nombrecillo, y esto es un indicador de patrón de velas envolvente. Yo creo que la mayoría que ya lleváis un tiempo ya en el trading deberíais de conocer ya
los patrones de velas, o ya no digo todos los patrones porque hay infinidad de patrones, tanto infinidad de patrones de velas como infinidad de patrones de estructura, pero hay ciertos patrones como una vela envolvente que es lo más sencillo del mundo, porque si una vela es de un tamaño mayor a la anterior, ya es una vela envolvente, no hay que darle más vueltas. Si la vela, aparte de eso, es una vela de color verde que envuelve a una vela roja, es una vela envolvente alcista, y si la vela que envuelve es una vela roja envolviendo a una vela verde, es una vela envolvente bajista. No hay nada más que tengáis que saber aquí. Podemos decir que este indicador está muy relacionado o muy de la mano con la propia acción del precio. En este caso, siempre nos va a enviar una señal alcista o bajista cuando nos encontremos con una vela envolvente. De hecho, voy a poner un poco el zoom para que lo veáis y lo tengáis un poco más claro, porque la teoría está bien, pero la práctica también. Fijaros, cada vez que hay un punto, bien sea de venta o de compra, fijaros en la vela anterior. Mirad, fijaros en esta vela. Nos pone este punto de venta. ¿Por qué? Porque esta vela está envolviendo a la vela anterior. Vamos a otra. Vela envolvente alcista. Esta vela es superior, un poquito apenas se aprecia, pero es superior a la anterior. Esta se ve mejor. Vela envolvente alcista envuelve a la anterior vela bajista. Vamos a por más. Vela envolvente bajista envuelve a la anterior vela. Aquí otra vela envolvente, en este caso alcista, envolviendo a la anterior vela bajista. Vela envolvente alcista. Fijaros siempre en la vela anterior, siempre. Mirad, vela envolvente alcista, la anterior es bajista y más pequeñita. Lo mismo, aquí tenemos una vela alcista, la anterior es una vela envolvente bajista que envuelve a la anterior vela que es de otro color, ¿vale? Simplemente es eso, por eso vemos tantas y tantas confirmaciones, que en realidad no son confirmaciones de entrada de ningún tipo, ahora lo vamos a ver. Si todo fuesen confirmaciones para hacer entradas, entonces todo serían entradas falsas, ¿vale? Me explico. Aquí vamos a tener en cuenta otras muchas más cosas, ¿no? Bien, por un lado tenemos, como os digo, la EMA, como os decía al principio del vídeo, la EMA de 660. Ya sabemos que según lo que tenemos ahora mismo en pantalla, en este tramo, ¿cómo estamos? Alcistas, ¿no? El precio está por encima de la EMA de 660. Estamos alcistas en una hora, ¿vale? Por eso hemos puesto la EMA de 660. Alcistas en una hora. Es lo que nos interesa a nosotros. Bien, entonces, teniéndose en cuenta, ahora vamos ya con las condiciones de la estrategia. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, amigos, ya estamos aquí de nuevo. Como os comentaba, vamos a ver ahora mismo las condiciones para entrar en la estrategia. En este caso, vamos a ver qué condiciones son para entrar en long, que es lo que tenemos en pantalla. ¿Por qué en long? Muy fácil. La tendencia general, como es alcista, el precio está por encima de la EMA de 660, con lo cual solamente vamos a abrir operaciones en long. Hasta ahí todo claro, ¿no? Miramos la EMA, si el precio está por encima, entramos en long. Si el precio está por debajo, entramos en short. Vale, genial. Ahora nos vamos al indicador de Money Flow Index. ¿Qué necesitamos cuando estamos en una tendencia alcista? Cuando estamos en una tendencia alcista, necesitamos una sobreventa en el Money Flow. ¿Dónde tenemos sobreventas en el Money Flow? Vamos a marcarlas. Vamos a las que tenemos por aquí, a ver si lo estáis viendo bien. Sí, tenemos aquí, ¿veis este punto verde? ¿Veis el punto verde, no? Porque hay muchas zonas donde baja el oscilador, como veis aquí, pero no se forma ningún punto. Esas pasamos de ellas, ¿vale? Solamente cuando nos arroje también un puntito de color verde, como el que tenéis
veis aquí. Vale, aquí tenemos otra zona y la siguiente zona, no sé si la veis. Vamos a ver. Vale, aquí lo estáis viendo. Sí, vamos a marcar. Genial, ya tenemos ahí. De hecho, lo voy a juntar un poco ahí para que lo veamos en pantalla. Las 3. Vale, ahí estáis viendo en pantalla las 3. 1, 2 y 3. Genial. Bien, tenemos las zonas ya de sobreventa marcadas. Estamos en una tendencia alcista. Entonces ahora vamos a por la tercera confirmación, que ahí es donde entra en juego el indicador de patrones de velas o el engulfing candle. Bien, nosotros necesitamos que haya una vela envolvente y que nos lo marque, porque nosotros podemos identificarlo de forma visual, ¿eh? A ver, un patrón de vela envolvente, hay patrones muy claros que se ve muy fácilmente sin necesidad de ningún indicador, pero el indicador nos va a ayudar a no tener que andar ahí todos locos, mareados buscándolo, ¿no? Nos lo va a marcar siempre. En este caso, cuando hay una vela envolvente alcista, nos va a marcar este triangulito de color verde. Aquí tenemos el triángulo que necesitamos para entrar. En la siguiente veis que también lo tenemos, y en la siguiente veis que incluso tenemos primero uno y después otro. Bueno, sí, vale, los dos son válidos, los dos. Primero uno y después otro. Aquí hay un pequeño movimiento de manipulación, pero veis que el suelo está intacto. El suelo en general prácticamente de todo el movimiento, ¿eh? Si ponemos aquí una línea, no la voy a poner porque si no voy a cargar mucho la gráfica, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Para que lo sepáis. Nosotros haríamos las entradas como siempre a vela cerrada, posición larga. Vamos a ver qué gestión tendría aquí, porque mirar que el mínimo, mirar dónde está demasiado pegado, con lo cual, como os dije en el vídeo pasado, si nos encontramos en un caso como este, en el que no tenemos un mínimo para poner el stop loss, lo que hacemos es primero colocar nuestro take profit. Si colocamos primero nuestro take profit, después podemos hacer una gestión a uno, y de hecho es lo que vamos a hacer. Tenemos esta zona de máximos, tenemos esta otra zona por aquí y esta otra zona que ya se ve un poco alejada. Nosotros aquí nos tiraríamos a coger la zona central, siempre intentando ser pues lo más conservadores posibles, sin que se nos vaya de las manos y sin tampoco quedarnos justos, ¿no? Genial, ese me parece un punto excelente para cerrar la operación, con lo cual aquí, ya veis que aquí ya cerraríamos en ganancias. Aquí hay muchas cosas que están en juego, no es cuando salga el puntito verde, entramos porque sí, porque lo dice el indicador, no, este indicador nos está indicando una sobreventa. Por otra parte, trabaja con el volumen. Después tenemos el patrón de velas. Patrón de velas es lo primero que se aprende en el trading, y no porque sea de las cosas más básicas del trading quiere decir que no funciona, al contrario, es algo que siempre va a funcionar. El análisis técnico básico del trading va a funcionar siempre. Patrones de velas, en este caso envolvente. Por otro lado, también tenemos la EMA para saber si estamos alcistas o bajistas en gráfico horario, y ahí lo tenemos. Vamos a la siguiente. Genial, aquí tenemos otra que cumple con todas las confirmaciones. De nuevo, recordad, a vela cerrada siempre, la misma zona de cierre, y en este caso la misma zona. Bueno, aquí, a ver, que aquí tenía que haber puesto 1 a 1, 0.60 y 0.60. Vale, ahí, ya que no teníamos pues ningún punto de apoyo, porque poner el stop loss aquí abajo, aquí, esto es una locura. Poner el stop loss aquí es una locura, y aunque nos separemos un poquitín de este mínimo, también es un poco loco, porque no, y menos a 5 minutos, ¿vale? Así que lo más racional es poner 1 a 1, aunque a mucha gente le parezca que no, es lo más racional. Y aquí lo mismo, 0.53 frente a 0.53, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos con la tercera operación. Vemos que también tenemos otro punto de color verde para probar una estrategia o la eficacia de una estrategia. Ya sabéis que hay que hacer 500 operaciones, 600, 700, 1000 o por tiempo, ¿no? Puede ser por tiempo, 6 meses, 1 año, 3 meses. Así que si queréis que le haga un backtesting en tiempo real en un vídeo, dejármelo saber en los comentarios, ¿vale? Posición larga. Aquí, si tenemos una buena gestión, da igual que tengamos en cuenta el primer punto o la primera vela envolvente que la segunda, da igual. De hecho, vamos a hacerla en la primera porque es en la que entraríamos a vela cerrada, entraríamos ahí. Techo el mismo, vemos que la zona sigue siendo la misma, la está respetando, y aquí pues a 1 a 1, 0.51, y aquí lo que hacemos es poner 0.51 también. Como veis, aunque hubiésemos tocado un stop loss en una de las 3 operaciones, estaríamos en ganancias igual, estamos a 1 a 1, estaríamos en ganancias, 2 operaciones ganadoras y una perdedora. Si hubiésemos fallado una
de estas tres. No es el caso, pero así es como se trabaja. Mirar al poco después de tocar nuestro objetivo, como después el precio baja como una flecha a limpiar apalancados, así que ojito. Y en una tendencia bajista es básicamente lo mismo que acabamos de ver ahora. Vamos a marcar lo primero, esas zonas de, en este caso es todo lo contrario, son zonas de sobrecompra. Vamos a marcarlas, una por ahí, otra por aquí y otra por aquí. Espero que estéis viendo bien los puntos, en este caso son de color rojo, ahí los tenemos. Vamos a marcar encima una línea para ver en qué punto estamos en la gráfica, Vale, ahí tenemos las tres zonas y ahora vamos a ver si sería viable. Primero, a ver si tenemos el patrón de vela envolvente bajista, porque si no, no vamos a entrar, Recordad que cuando tenemos una estrategia que tiene 3 confirmaciones, 4 o 5 o las que sean, tienen que darse todas. No decir, bueno, no serán todas, pero casi todas, vamos a entrar. No, entonces no estás cumpliendo con la estrategia, ¿vale? No estás siendo fiel a tu plan. Bien, si vemos aquí, tenemos la vela envolvente que nosotros entraríamos a vela cerrada en la siguiente. Después la pasamos a ver. Bien, mirad esta, aquí no hay vela envolvente hasta aquí, con lo cual ya es demasiado tarde. De hecho, abajo ya nos está marcando incluso un punto de color verde, que eso ya es una sobreventa, así que cuidado, aquí nada, no se entra, amigos. Y eso que tenemos aquí, este punto rojo, y de hecho, mirar, si hubiésemos entrado aquí, mirar que el precio ha bajado, hubiera sido buena, pero no se cumple, con lo cual no entramos. Vamos con la siguiente, voy a mover la pantalla para aquí para que lo veáis. Vale, y aquí sí que tenemos el patrón de vela bajista, ahí lo tenemos, posición corta. Después pasamos a ver la otra, a vela cerrada. Vale, aquí vamos a buscar el mínimo anterior, si lo llevamos, genial. Nos apartamos un poco, ya sabéis, y bueno, pues ahora aquí toca buscar zonas. Tenemos esta zona, tenemos esta otra zonita de aquí. Eso ya, pues bueno, dependiendo un poco de la gestión de riesgo de cada uno. Yo ya os digo, normalmente suelo buscar el primer mínimo, ahí lo tenemos, y fijaros que de hecho aquí el take profit es ligeramente mayor que el stop loss, un 0.31 frente a un 0.25, sin apalancamiento, esto es sin apalancamiento. Después si le aplicamos un 5x, por ejemplo, pues oye, las ganancias se multiplican por 5. 5x ya está muy bien, nada de hacer locuras, ni de apalancarse por 200x, ni cosas raras, Vamos a ver esta otra de aquí, a ver qué gestión tenemos por aquí, porque está un poco complicada. Pensar que entramos a vela cerrada, pero vamos a probar igual. Posición corta, entraríamos aquí al cierre de vela, donde tenemos nuestro máximo anterior, ahí, así que nos apartamos un poco, y la toma de ganancias pues básicamente en el mínimo anterior, ahí sería mi zona de salida, la mía, como digo, la mía, y también aquí es ligeramente mayor también el take profit que el stop loss, 0.36 frente a un 0.31, ¿vale? Esta otra, ya os lo comenté antes, esta otra no entramos. ¿Por qué? Porque la primera vela envolvente bajista, mirad dónde está, de hecho el oscilador ya está abajo del todo y ya me está marcando aquí una sobreventa, así que cuidado, no hacer locuras. Si no se cumple por lo que sea, pues espera a otra confirmación, a otra entrada o lo que sea. Y nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero, ante todo, ya sabéis, que hayáis pasado un buen rato, ante todo, que hayáis aprendido un poco, y los que ya conocíais el indicador, tanto el indicador de flujo de dinero como este indicador también que hemos visto de patrones de velas envolventes, los que ya lo conocíais, pues un poco de repaso, ¿no? Y los que no lo conocíais, pues ya tenéis una estrategia más para empezar a practicar en el exchange de BingX. Ya sabéis que tenéis cuenta demo ilimitada, así que no hay ninguna disculpa para no empezar a hacer trading desde ya. Ya he dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo, y también recordad, en el grupo de Telegram. Un saludo a todos, amigos. Chao.